Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero se estén cuidando mucho en sus casas y también espero y anhelo que tengan muchas más ganas de seguir aprendiendo sobre estudios sociales. Esta semana vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es sobre el Estado al servicio del pueblo o de la ciudadanía. Cuando nosotros escuchamos la palabra Estado, generalmente nos viene a la cabeza un país, a lo mejor una unidad política, límites, gobierno, etcétera. Y claro, aquellas son unas y muchas de las características que definen al Estado. Sin embargo, el Estado está constituido por algunas autoridades quienes van a trabajar a favor y en pro de los intereses del pueblo. Cuando hablamos que el Estado tiene que trabajar para la ciudadanía, estamos hablando de que tiene que llenar los requerimientos y las necesidades de los pobladores, puesto que estos pobladores básicamente son una parte fundamental para que un Estado se mantenga de pie. Acordémonos que para que un Estado exista tiene que haber algunos requisitos. Uno de ellos es que existan territorio. Cuando hay territorio hay límites territoriales y para que existan estos límites necesita haber leyes, ¿no? Además de estas características o de estos aspectos, también es necesario que exista un gobierno y que exista el pueblo. Si el Estado carece de uno de estos aspectos, simplemente no se puede conformar. Es decir, supongamos que tenemos un gobierno, tenemos leyes, tenemos las autoridades competentes para que se cumplan las leyes, un pueblo, pero no tenemos un territorio, entonces no hay Estado. Supongamos que existe un gobierno, un territorio, límites, leyes, pero no existe un pueblo, entonces no hay Estado y por lo tanto nosotros somos como pueblo, como población, como ciudadanía, una parte fundamental de este establecimiento. Entonces el Estado está obligado a actuar en el favor o en el beneficio del pueblo, garantizando la democracia. La democracia se garantiza por una de las funciones electorales que ya hablamos la semana anterior, que es la función electoral, y por medio de esta se vigilan que se realicen de métodos y de manera transparente aquellos procesos que se dan para poder elegir a un representante para nuestra población. Está también obligado, una de sus obligaciones o uno de sus deberes es también controlar la economía, que el país se mantenga en una buena economía, que no existan carencias ni una brecha económica de clases sociales tan fuerte. Por lo tanto, esta economía va a estar sustentada en el turismo, en el comercio, en el trabajo y también en las profesiones que cada uno de los ecuatorianos vamos desarrollando a partir de nuestras vidas. Otro aspecto que es muy importante dentro de los deberes del Estado es la educación. Es por ello que el Estado tiene que brindar el acceso a la educación pública para aquellos que necesiten estudiar, que somos todos, pero que sin embargo a lo mejor no puedan acceder a educación privada. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar que exista un libre acceso sin ningún tipo de impedimento, puesto que uno de nuestros derechos, primero, establecido dentro de los derechos humanos y segundo, dentro de la Constitución del Ecuador, es el acceso a la educación y a poder desarrollarnos como profesionales. La salud también es uno de los aspectos tan importantes, puesto que si la población no se encuentra bien de salud, básicamente la economía del país colapsa o se detiene y esto genera una crisis económica. Como por ejemplo la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, que pese a que no es que los ecuatorianos estemos enfermos, sino más bien que tenemos que estar en un proceso de prevención de la enfermedad y se ha visto esto manifestado como consecuencia en la economía, ¿ya? Es por lo tanto que se debe garantizar el acceso a la salud pública como ecuatorianos y también al manejo correcto de la justicia dentro de las instalaciones correspondientes que, como sabemos, pertenece a la función judicial de nuestro país, que está dentro de los poderes del Estado. Eso sería, chicos, con respecto a la clase de esta semana. Tenemos que tener muy en cuenta que el Estado tiene que garantizar el bienestar, la dignidad, la soberanía de cada uno de nosotros como ciudadanos
y también que todos los procesos que se ejecuten dentro de los poderes del Estado se hagan de manera transparente y sobre todo de manera democrática si es que lo corresponde. Para la actividad de esta semana vamos a hacer algo muy sencillo y es que vamos a elaborar un ensayo tras ver el video del enlace que les dejé en la hoja de ruta. Lo vamos a observar las veces que sean necesarias para poder comprender y formarnos un criterio, y sobre esto vamos a realizar el ensayo. No olvidemos que el ensayo contiene 3 partes fundamentales, que es la introducción, que es el desarrollo donde explicamos y fundamentamos todo lo que pusimos en la introducción, y por último sería la conclusión, lo que nosotros hemos aprendido hablando de este tema y básicamente finalizar y cerrar con este escrito. Eso sería, y sin más que decirles, les mando un fuerte abrazo. No se olviden que les quiero mucho y que para mí y para la institución son muy importantes. Hasta luego.